Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con el musicólogo que se llama Alex, pero más le conocen como el musicólogo. Él es melómano, cinéfilo, entre varias cosas. Bueno, esto es un espacio abierto para que te explayes como tú quieras explayarte, expresarte de la manera más abierta posible, como tú, de la manera que tú quieras. Y bueno, damos comienzo a esta entrevista conversatorio que sería. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es para ti el rock? Ya, bueno, gracias Luciano, primeramente por la invitación, ¿no?, a tu espacio. Más que nada, yo soy también coleccionista de música, ¿no? Coleccionista de música, periodista musical y he escrito mucho sobre música. Aficionado sobre todo a la música en todo su amplio espectro, ¿no? Como digo, te agradezco mucho por tu invitación bueno, qué bueno que hay espacios así en los que se pueda conversar acerca de música, de la música que nos apasiona. El rock en su totalidad, pues hay muchas maneras de definirlo, ¿no? Hay mucha gente que dice que es como que un estilo de vida, que es una manera de vivir, o simplemente un género musical. El rock para mí es quizá la máxima expresión de la música, porque engloba muchísimas cosas, ¿no? Engloba muchísimo lo que fue la industria musical en sus inicios, engloba muchísimo la creatividad, engloba muchísimo también la diversidad no solamente social, cultural, musical, sino también la diversidad de pensamiento. Entonces, el rock para mí está atravesado por muchísimos tipos de arte, muchísimos tipos de arte. Entonces, para mí el rock es quizá lo definiría como la cúspide creativa de la música, ¿no? Quizá puede haber gente que no comparta la opinión que yo tengo, quizá haya gente que esté de acuerdo, pero para mí el rock es muy esencial en la dinámica de los músicos, ¿no? Es muy esencial ya que la mayoría de músicos eh, podría decirse que empiezan siempre escuchando rock o empiezan siempre interpretando una canción de rock. A mí me gustó mucho desde muy pequeño el rock, me motivó a seguir investigando, me motivó mucho a coleccionar música, a escuchar mucha más música diversa y no me limito únicamente al rock, ¿no? Escucho muchos otros géneros, pero básicamente empecé a escuchar rock, sobre todo metal pesado, cuando era muy joven, ¿no? Eh, y de ahí poco a poco fui escuchando otro tipo de música. Entonces, para mí el rock significa muchísimo en el sentido de que lo llevo dentro desde muy joven, ¿no? Es la música que amo y por lo general, me paso siempre hablando de rock, oyendo rock y, y bueno, es lo que me motiva principalmente, ¿no? Oye, qué del puto, o sea, tienes una amplia gama de definición de lo que es el rock, de la industria musical, de libre pensamiento, de la creatividad, más bien dicho, ¿no? De la creatividad que a mí personalmente sí es como, me encanta la creatividad del rock sin limitaciones, ¿verdad? Yo tengo un sticker de unos manes que se llaman Help, o sea que los manes tienen como su empresita que se llama Help. ¿Ya? Y los manes, yo les compré un sticker y dice Inventa sin límites. Y yo como soy músico, es como que, sí, o sea, inventar lo que te dé la gana, ¿cachas? Puedes sacarle sonido a un tenedor, ¿cachas? Si ya te pones ilimitadamente, puedes sacarle sonido a la cortina, pero ya diminutamente, o sea, en micro, micro audio, lo que sea, ¿no? Y Claro, por ahí también hablaríamos de un poco del rock experimental, ¿no? Hay cosas que uno no tiene idea que se hacen en el mundo, ¿no? He visto músicos japoneses haciendo canciones con ollas o con cosas insospechadas, ¿no? Como tú dices, un tenedor o algo así. Entonces, música experimental, rock experimental, hay tantas variedades, hay tantas cosas y justo está ahí, pues, la creatividad que de alguna manera el rock ofrece, ¿no? Porque quizá
se puede hacer con otros géneros como el jazz, qué sé yo, como la música tropical, pero para mí el rock da mucho más amplio espectro hacia los músicos, ¿no? Ese es desde mi punto de vista. Claro, es como el rock engloba mucho, pues el rock puedes fusionarlo con muchos géneros, ¿no? Desde música tropical hasta una cumbia, una bachata que, bueno, detesto la bachata, pero igual, eh, Sí, se igual, lo puede hacer, ¿no? igual se lo puede hacer, ¿no? Con cualquier tipo de género, ¿no? Así es bastante, es una, como tú dices, es una gama bastante amplia esto de los Ujú. cantantes también, ¿no? Sí, Es sí, es como una piedra de un cimiento, digámoslo así, y ahí puedes seguir adicionando cosas y la construcción se va diversificando, va cambiando, va haciéndose distinta. Entonces, para mí como que partir desde una composición de rock hacia otros géneros, hacia otro tipo de composiciones, otras visiones, me parece algo extraordinario, ¿no? Por eso hay las fusiones de jazz, hay fusiones de, qué sé yo, de progresivo. Por ejemplo, en el rock progresivo la cosa es inmensa, ¿no? Es increíble cómo se puede llegar a hacer música tan técnica, ¿no? Entonces, eso es lo increíble, eso es lo bacán que me gusta del rock, porque es muy variado, ¿no? Te ofrece cosas increíbles. claro, es como encuentras desde Dream Theater en el metal, como tú mencionabas que te gustaba el metal, hasta King Crimson, que hacen una fusión progresiva y ni se diga hablar de los Beatles, que es por el tema principal que estamos aquí también, ¿no? Que, Así es, así es. que es que los Beatles, puta, dieron cabida a lo psicodélico, a lo rockero, a lo alternativo, por poco inventan el ska, o sea, ya, sí, le metieron demasiado los manes, o sea, ya es como, son unos genios Sí, musicales, ¿no? Y sí, les faltó casi entrar al escalo último, lo único que les sí, faltó quizá. por poco, así. Sí, 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 y bien que acotes esto porque pues, es bueno analizar un poco también este fenómeno que significan los Beatles, ¿no? Porque más allá de ser unos músicos grandiosos, consagrados, es quizá la banda más importante de la historia. No lo digo yo, lo dicen las publicaciones especializadas en música. Muchas publicaciones especializadas en música han elegido a los Beatles como la banda más importante de la historia, ¿no? Entonces, analizar qué hay detrás de todo este aparato, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo este mundo, este universo que significó los Beatles, su música, su industria, porque básicamente es casi una industria lo que ellos crearon alrededor de la figura de la banda, ¿no? Claro, es una industria que abarca muchos géneros también detrás, ¿no? Que luego se inventó el heavy metal, luego se inventó el rock más pesado, o sea, claro, es una industria muy pegajosa, ¿no? Que hacen los Beatles, ¿no? Digamos, justo yo estaba hablando, yo le estaba entrevistando al Boris Sivert, que él es músico y es rockero, ¿no? Y el ¿Ya? man es conocedor de los Beatles y dice que vendieron como más de 100 millones de copias y en sus primeros éxitos, ¿no? Y era, Ujú. y era súper inalcanzable, ¿no? Que una banda de jóvenes menores de edad hagan eso, era que te estalla la cabeza, ¿no? Hoy en día es difícil que alguna banda llegue siquiera a emular un poquito de lo que ha hecho los Beatles, tanto musicalmente como en cuanto a ventas, en cuanto a importancia, en cuanto a influencia. Es complicadísimo que alguna otra banda pueda llegar a ese nivel de lo que hicieron ellos, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas variables también, obviamente, ¿no? De que era otra época, de que había muchos factores que ayudaron a que la carrera de los Beatles también sea más importante. Pero el talento de ellos es innegable, ¿no? El talento, la evolución musical que tuvieron, pues es básicamente de otro planeta, ¿no? Es increíble, es importantísimo también ver la evolución que tuvieron disco a disco. Los Beatles comenzaron quizás siendo una especie de rock and roll, un poco salido del, del skiffle, me parece que era el género que ellos practicaban al principio de su carrera cuando eran los Quarrymen. Pero a partir de allí hicieron una especie de rock and roll y fueron diversificándose, fueron aumentando un poco más la complejidad
de sus composiciones, fueron aumentando un poco más pues la elegancia de sus composiciones y la profundidad de sus letras, cosas que poco a poco se pueden notar en la discografía de los Beatles. Entonces, eh, creo que la importancia que ellos han ganado en la historia eh, no es gratuita, ¿no? Fue una cosa de mucho trabajo, fue una cosa de suerte, fue una cosa de un montón de factores que tuvieron que compaginarse para que al final podamos disfrutar, pues, de los que nos gusta mucho la onda de los Beatles, pues al final podamos disfrutar de tan buenos discos, ¿no? Hay gente que no le gusta los Beatles, por cierto, ¿no? Claro, hay gente que niega a los Beatles y es una banda innegable porque realmente yo el otro día que estaba así como medio de mala onda, así, me pongo los Beatles y me sube el ánimo automáticamente, ¿cachas? Es, es como, es una banda sagrada, realmente es una banda sagrada que te llena el espíritu y te llena el alma de una manera única, ¿no? Y Sí, en mi caso también me llega, bueno, yo no soy tanto de escuchar a diario, ¿no? Pero eh, hay momentos en los que uno inevitablemente piensa en alguna canción de los Beatles que recuerda por A o B situaciones, o tiene ganas de escuchar algún disco de los Beatles por cualquier circunstancia. Y es un grupo, es una banda a la que siempre se vuelve, es una música a la que, imagínate, desde los años 60 hasta hoy no pasa de moda en cierto sentido. Y como digo, es algo a lo que siempre se vuelve, ¿no? Es algo a lo que uno siempre está sujeto. Es una música casi que atemporal por todo lo que significó y por por todo quizá lo bien hecha, ¿no? Me atrevo a decir eso, ¿no? Quizá por lo bien hecha que está, es una música a la que uno siempre regresa. claro, es como oír los Arctic Monkeys, ¿cachas? Y siguen vigentes. Es como, es lo que tú dices, ¿no? Es como oír a los Arctic Monkeys, pero solo que los manes siguen, es como que hacen que su música siga vigente generación tras generación desde los 60 hasta el 2000, ¿cachas? Porque es así de evolucionar de su música, ¿cachas? Que un Wambra pueda acceder a la música y decir, ah, mira, sí, así son los Beatles, ¿no? Y nada, o sea, estoy escuchando una nueva banda como del siglo XXI, ¿no? Así como escuchar, yo no escucho 21 Pilots, pero se me ocurrió ahorita, ¿no? Eh, pero así como ir a una banda, por ejemplo, una banda indie nueva, sí, digamos, si escuchas, yo qué sé, eh, Let It Be es como un rock alternativo, ¿cachas? O Helter Skelter es como un rock, es como un grunge, ahí medio pesado ahí, ¿no? Como sería un grunge de esa generación, o sea, siempre como que vieron como el futuro de la música también los manes, ¿no? De alguna manera sí, de alguna manera se adelantaron mucho a lo que vendría en sus composiciones. A propósito de los Arctic Monkeys, pues no, esa yo también le considero una de las tantísimas bandas que de algún modo son una especie de hijos de The Beatles, pasando por Oasis y hasta llegar hasta los mismísimos Nirvana, que Kurt Cobain era pues fanático declarado de The Beatles. Imagínate todo ese espectro musical al que la banda fue influenciando generación tras generación, poco a poco, a pesar de las diferencias musicales, a pesar de las distancias y quizás hasta de la diferencia de pensamientos. La banda de Beatles seguía influenciando a otro tipo de grupos y muchos de ellos también, bandas contemporáneas como los mencionados Arctic Monkeys, no dudo de que se hayan formado un poco teniendo a The Beatles en la cabeza, ¿no? Con esa idea de querer trascender musicalmente como lo hicieron ellos. Eh, Basados también en que son coterráneos, ¿no? Un poquito del mismo país. Entonces, como digo, vuelvo a la mención de que la influencia de The Beatles es realmente incontable, ¿no? En bandas, en la sociedad y en muchos otros aspectos de la cultura popular. Claro, están en el top 10, ¿no?
Sí, sí, para mí son una de las bandas más grandiosas que ha existido, ¿no? Hay mucha gente que opina lo contrario, puede ser, eh, pueden resaltar quizá Led Zeppelin, pueden hablar un poco de Black Sabbath, qué sé yo, pueden hablar de Queen, alguna otra agrupación que también haya tenido un éxito inusitado, así grandioso, pero como influencia o para influenciar dentro de lo que hablamos en la cultura popular, pues ninguno de ellos ha tenido una Beatlemanía, nadie ha tenido una Queen manía, ¿no? Hablemos únicamente por ahí. Entonces, para mi criterio personal, sí, de Beatles está pues en un lugar muy, muy alto Claro, de la justo, predilección. justo la siguiente pregunta es, ¿qué es para ti la Beatlemanía? Y ahorita podríamos hablar de qué es para ti la Beatlemanía, sí. Bueno, históricamente, pues la Beatlemanía fue un término que se lo inventaron los periodistas, ¿no? Al ver el éxito que empezó a tener la banda, pero trascendió mucho más allá de solamente ser un término, porque cuando los Beatles hicieron su gira por Estados Unidos, eh, se vivió y se palpó realmente lo que era la Beatlemanía, ¿no? Ellos no, ni siquiera la disquera esperaba de que ellos tengan ese éxito. De hecho, no los promocionaban fuera de Inglaterra. Eh, no pensaban que la banda podría tener ese éxito tan increíble, ¿no? Tan impresionante y tanta influencia dentro del público joven. Tanto así, pues, que cuando llegaron pues, los Beatles a Estados Unidos fue una sorpresa incluso para ellos mismos, ¿no? Entonces la Beatlemanía creo que es la primera muestra palpable de cómo el, eh, el público se apropia de ese gusto por la música, cómo el público puede llegar hasta tal límite de aficionarse de un artista, hasta el punto de que le cause pues esa conmoción al fan, ¿no? Una conmoción fuerte por ver a esos músicos, por verlos en vivo, por escuchar esa música. Esa fue la primera muestra palpable de que la música influye hartísimo en las personas, ¿no? De que los artistas pueden convertirse en embajadores de muchas cosas, ¿no? No solo de su música, sino también de un mensaje, como sería posteriormente justamente los Beatles, ¿no? Entonces, la Beatlemanía para mí es algo histórico, ¿no? Es un punto de inflexión en el que realmente se puede uno dar cuenta de hasta dónde pueden llegar esta cuestión de la fama, ¿no? Es una cuestión que no tenía precedentes hasta ese entonces. Entonces, para mí, este hecho histórico marca de alguna manera un antes y un después. Claro, fue un hecho muy importante desde los 60, 70, ¿no? También con otras bandas como The Doors y todo eso, ¿no? Todas las bandas de Who que fueron como una generación de los 60, ¿no? Pero, Claro, pero los Beatles son incomparables, ¿no? O sea, es como mucha gente dice que Abbey Road es, o sea, en estudios de experimento social y todo, dicen que el Abbey Road es el mejor disco de la historia de los Beatles, ¿no? Pero, claro. pero, pero bueno, yo creo que como en cuestión de gustos, no discutan los doctores. Yo creo que ahí sí ya es otra cosa, ¿cachas? Ahí sí ya en cuestión de gustos y no discutan los doctores, así. Eso Por te, supuesto. ajá, ya es como, Sí, y es curioso lo que mencionas acerca de Abbey Road, porque tal fue el impacto de The Beatles en hacer esa portada justamente del disco Abbey Road, en la calle, cruzando la calle Abbey Road, eh, con esa foto famosa, ¿no? Ese impacto fue tan grande dentro de la cultura popular que ahora pues las personas que visitan esa calle tienen que hacerse la, sí, la tienen que hacerse la selfie foto ahí, sí o sí, ¿entiendes? Tienen que ajá, hacerse la foto sí o sí. Si es que vas allá y no te haces la foto, o sea, no sé qué valiste estás verga, pensando. sí, valiste verga. Es eso. Entonces, ahí es otra muestra del impacto social, ¿no? Sociocultural que tuvieron ellos, con solo ese simple gesto de poner una foto en un disco. Es increíble eso.
Claro, y el pichiril atrás que también le da el toque clásico al Volkswagen alemán, ¿no? Que justo estaban en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También como, y también como el orden de que, bueno, yo no me sé el orden, tú debes saber el orden de cómo es, así que dicen que Paul está en su funeral y todo eso, yo no cacho muy bien así. Esa es otra historia, pues también, ¿no? Hoy por hoy ya mundialmente conocida la famosísima historia de Paul is Dead, ¿no? También tomada pues un poco de las teorías de conspiración, de las leyendas populares y de los supuestos, Sí, supuestas pistas, ¿no? Que haga dejaban los Beatles, supuestos, ¿no? porque Una de ellas, incluso la portada del propio Abbey Road, supuestamente tiene una pista y toda la cosa, ¿no? Entonces, esa no, es otra muestra sí, más del sí, impacto cultural, ¿no? claro, eso yo creo que yo creo que son hechos falsos así, porque no creo que Paul esté muerto, no, eso sería imposible, porque tiene una voz tan bonita y irreemplazable, así, tan melódica, bonita, hermosa, así, es irreemplazable, ¿no? Por supuesto, son cosas que un poco aumentaron la leyenda, pues fueron acrecentando la leyenda de estos músicos, ¿no? Y alguien se inventó la teoría de la conspiración. Eso pasa hoy en día muchísimo también con cosas, con teorías ahí, pues, de los Illuminatis y tanta cosa que se ve hoy en día. En ese tiempo, pues, lo que llegaron a inventarse fue eso, que Paul había muerto. Una cosa increíble, no es una leyenda realmente loca, pero que queda como una anécdota. Paul cuando lo leyó, me imagino la cara que debe haber puesto y cómo debe haberse reído el tipo, ¿no? Claro, claro, dijo, chuta, yo muerto, ni fregando, porque aquí, yo soy el Beatle número uno, ¿no? Bueno, John Lennon era el Beatle número uno. Para mí, John Lennon es el Beatle número uno porque representa el pacifismo, el anarquismo, ¿no? Es, Ujú. es, era como un tipo en sus comienzos muy valido verga, pero luego fue como evolucionando también como persona, ¿no? Y luego ya se hizo hippie, ¿no? También, ¿no? Sí, son dos cosas muy discutibles o muy, digamos, debatibles, ¿no? ¿Cuál es tu disco favorito de The Beatles y cuál es tu Beatle favorito? Son dos cosas que a veces hasta generan peleas y cosas así, ¿no? Bueno, y cada cual tiene su opinión, ¿no? Por ejemplo, para mí, mi Beatle favorito siempre será George Harrison, por ejemplo. Yo no soy guitarrista, pero reconozco que el tipo compositivamente en la guitarra era un genio, era un absoluto genio cómo hacía sus cosas en la guitarra. Claro que Era, la cabeza de la banda nunca puede deslindarse, que era Lennon McCartney, ¿no? O sea, esa era la cara visible de las composiciones de la banda y un poco se relegaba a Harrison. Pero Harrison cuando salió a su carrera como solista, demostró realmente lo que hacía. Sus composiciones son bellísimas. Las cosas que él aportaba en la banda se pudieron ahí recién palpar de cómo Harrison tenía claro, toda esa visión, claro, ¿no? Para hermano. poder aportar en los discos. Claro, el man salió del estrellato, o sea, fue como salió al estrellato, ¿no? Salió al Exacto. estrellato con Norwegian Wood cuando se fue con Ravi Shankar ahí a hacer sus prácticas indias, a aprender la cítara, o sea, el man salió ahí, ¿no? O sea, salió como al estrellato demostrando también la voz de los Beatles y no solo siendo el backup coro que él hacía, ¿no? Sí, Sino, ahí un poco también se pudo evidenciar de dónde venían esas influencias de la música de la India, ¿no? De dónde en Revolver suena pues la cítara, de dónde salió esa idea y todo, ¿no? Yo pienso que George por Harrison el, fue el mentor de todas estas cosas, ¿no? Y es evidente. claro, en el Robert Soul Norwegian Wood, ¿no? También que ahí el man le mete la cítara, ahí es una canción full armónica, perfecta. Sí, es que cada composición de los Beatles es una obra maestra, es como una obra de Beethoven, ¿no? Es como, puta, te pones a analizar desde hasta el rock and roll de Twist and Shout o Please Please Me, es como, te pones a analizar y es como, o sea, son unos genios los manes, ¿no? Son unos genios de Sí, otro mundo, sí. es un poco lo que mencionaba, ¿no? Es fantástico ir viendo la evolución, ¿no?
el ejercicio de escuchar los primeros discos y notar cómo iban subiendo un poco el nivel, iban subiendo un poco el nivel en los siguientes discos, hasta llegar pues a cosas extraordinarias, como el Sgt. Peppers, como, qué sé yo, el Rubber Soul, o el mismísimo Abbey Road, que son cosas extraordinarias. Otro disco que me encanta también es el Let It Be, por ejemplo, que tiene un feeling especial, a pesar de ser el último disco. Tiene un feeling muy especial ese disco, me gusta mucho. Hay tres discos que me gustan muchísimo de The Beatles, ¿no? Es el Revolver, el Let It Be y el Help. Son tres discos a los que les tengo muchísimo cariño, ¿no? Él, Mi disco favorito quizás sea el Revolver, porque siento que tiene una evolución extraordinaria para lo que ellos hacían al principio, ¿no? Es uno de los discos que realmente así a fijo lo pondría en mi top 10 de toda la historia de discos, ¿no? Para mí, en cambio, Let It Be tiene ese feeling muy especial del último disco, el feeling de hacerlo pues con esa cosa de estar casi separada la banda, con esa cosa de que ya casi no se hablaban. llegó Yoko Eh, Ono y ya destruyó todo ahí. un poco también esa es una ¿Verdad? leyenda, ¿no? No sé qué tan cierta Claro, pueda esa ser. es otra leyenda bitliomaníaca, ¿no? Sí, sí, es otra leyenda que, como digo, no sé hasta qué punto sea cierta, ¿no? La cuestión de que Yoko Ono influenció mucho en que se separen los Beatles. Más allá de que la respuesta lo tienen solamente ellos, nosotros podemos solamente especular de cómo sucedieron las cosas. Y bueno, yo pienso que ya la banda tenía la suerte echada, la cosa era la separación evidente, ¿no? Ya no había mucho que hacer en esa época, cuando ya apareció Yoko Ono, pues creo que los Beatles ya cada uno tenía sus pensamientos muy dispersos, cada quien ya pensaba en el siguiente paso de su carrera solista. Creo que la separación era inevitable, ¿no? A pesar de Yoko Ono. Dentro de mí, creo yo que si no hubiese habido Yoko Ono, igual la banda se tendría que haber separado, ¿no? Claro, No pienso que porque llegaba a eso. cada uno ya estaba haciendo como sus carreras ya solistas, ya Paul McCartney, John Lennon, digamos John Lennon con Imagine. Bueno, en mi ignorancia no sé mucho sobre sus carreras solistas, pero yo cacho John Lennon como Imagine, ¿no? Pero de ahí Ujú, cacho que George Harrison también sacó My Sweet Lord. No cacho muy bien de eso, así tampoco. ujú. Sí, bueno, George Harrison salió al estrellete con con su disco, ¿no? All Things Must Pass, que es Ese, quizá hasta ahora el más reconocido, ¿no? ese. Y hay un documental que está en Netflix incluso acerca de John Lennon, de la creación del Imagine, y ahí pues se ve un poco el otro lado de la relación de ellos de Yoko Ono y John Lennon. No sé si has tenido el chance de ver, no recuerdo el título del documental, pero está en Netflix, ¿no? Y habla acerca del Imagine. Ahí se ve muchísimo la relación de ellos, que no era solamente una relación amorosa, un poco tóxica, como decían pues, los medios, sino que era una relación muy compenetrada tanto en lo artístico como en lo personal. Se ve a Yoko Ono asistiéndole un poco con las letras, se puede ver que ella está participando en las grabaciones, como una especie de asistente personal de John Lennon. Como digo, no solamente en lo personal, sino en lo musical. O sea, ella también se ve que interviene y él lo declara así. Dice que ella es un apoyo muy fuerte en la cuestión compositiva para él. Entonces, pienso que eh, Yoko Ono fue un soporte Un pilar, claro, también, sí, un un pilar. soporte también para que John Lennon pueda también un poco enfrentar esto de la ruptura con la banda, ¿no? Y eso ya él se lo venía perfilando, su carrera era fijo que él iba a despuntar por todo el talento que mostró, pues, ¿no? Y fue así, lamentablemente, pues fue asesinado y no sabemos qué habría pasado si no sucedía eso, ¿no? Tal vez hasta ahora él seguiría haciendo discos increíbles. Sí, es que también verás en Come Together él decía shoot me, ¿no? En la parte de shoot, Ajá, ujú. entonces yo creo que él lo repitió como un mantra y también las palabras son fuertes, ¿cachas? Como, no sé si le cachas a Chuck Schuldiner de Death, Por que supuesto.
que él le puso su nombre a su banda, le puso el nombre de Death y, y nada, o sea, el man murió, ¿no? O sea, el man era un gran tipo, era un tipazo y todo, pero las palabras son fuertes y si resuenan como un mantra en miles de personas, es así, ¿no? Es cagado, o sea, es cagado que no te pueda pasar algo, o no sé, o sea, o también ya es mala suerte, no sé, no se sabe la vida, no es como la vida es un camino que no sabemos, ¿no? Sí, yo pienso que de alguna manera fue una mala consecuencia de esta cuestión de la Beatlemanía, ¿no? Es a mi manera de ver, es una mala consecuencia, dado el hecho de que el tipo, eh, este, este asesino, pues estaba realmente desquiciado, eh, pero bajo la figura de ser un fan del propio John Lennon. Eso es lo incomprensible, ¿no? Cómo un propio fan lo puede asesinar a su objeto de culto, ¿no? Es una cosa de otro mundo, es una cosa, o sea, la mente humana no sabemos cómo funciona, hasta qué punto puede llegar. Entonces, para mí, este hecho es una mala consecuencia de esa Beatlemanía mal direccionada, ¿no? Lamentablemente, pues sucedió y bueno, es una pena de que haya sucedido esto, porque como digo, quizás hasta ahora estaríamos disfrutando de música de John Lennon, ¿no? Sería una cosa impresionante ya Claro, con los el man años. componía del puta, no sé si tú has escuchado, you don't get what you don't know what you got until you lose it, you don't know what you got, oh, baby, 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 yeah, yeah. Es Por del puta, supuesto. esta canción es del puta, es una canción como compuesta como por un negro africano, ¿no? Es porque tiene toda la vibra ahí, ¿no? De un Sí, negro tiene una onda africano, un sí. poco funky, un poco funky, digámoslo de alguna manera, ¿no? Ajá. Sí, sí, John Lennon creo que bebió de muchísimas vertientes musicales, sobre todo en su llegada a los Estados Unidos, cuando se radicó en Estados Unidos, me parece que empezó pues a compartir mucho con Chuck Berry también, creo que salió en videos también, ¿no? Tocando juntos y bueno, de ahí me parece que también eh, su, sus- su bagaje musical creció muchísimo más y todas las ideas que él tenía pues las pudo explotar de otra manera, ¿no? Por eso también creo que ahí tenemos Claro, composiciones increíbles en su carrera solista, ¿no? claro, y también él era un gran admirador de Bob Dylan, ¿no? También él era un gran admirador de Bob Dylan, que Bob Dylan también es un gran cantautor, así, songwriter de primera, ¿no? Y, Ujú. y es, y es como eso, Espérame un segundito, ¿no? espérame un segundito. Claro, Ya, sí, sí, Bob Dylan también, también es un ícono, ¿no? Pues ahora de los Estados Unidos también. Afortunadamente sigue activo, ¿no? Que no haya sacado recientemente nada, pero es un ícono, por eso fue pues tan admirado por gente como el propio Lennon. claro, porque es Y gran letrista y gran exacto. cantautor, sí, es también como, ¿cómo se llama este man? No se me viene el nombre, Lou Reed, que también es un Ah, por anarquista, ¿no? supuesto. Es un anarquista, ¿no? Totalmente sus letras son muy anarquistas y todo, ¿no? Sí, bueno, Lou Reed tenía otro tipo de influencias también, pasando un poco por las sustancias y la disconformidad social, ¿no? Lou Reed era otro genio también, un tipo tanto incomprendido y un tanto adelantado también a su época, porque hizo cosas que para el tiempo que salió Lou Reed todavía no se experimentaban, ¿no? Tanto en la estética como en lo musical y las metáforas que usaba. Es otro tipazo también, sí, muy bueno recordar también a Lou Reed. Claro, es que hay muchos artistas que son muy adelantados a su época, que tienen el cerebro 10.000 años adelantados al cerebro de un humano promedio de acá, ¿no? Hay muchos humanos que realmente son adelantados, ¿no? Y nada, Sí, 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 musicalmente, bueno, no sé cómo funciona el cerebro de este tipo de músicos talentosísimos, pero a veces hasta casi sin querer pienso yo que llegan a hacer composiciones que con el tiempo
toman otro matiz, ¿no? Y se vuelven Eh, influyentes. Claro, es que verás, yo creo que más que el cerebro, yo creo que también hay que componer desde el alma, ¿cachas? Porque yo creo que todo estaba hablando mucho de la cabeza, ¿no? Pero yo creo que hay que componer desde el alma, ¿cachas? Porque si es mucha cabeza, también es como también se pierde se pierde, o sea, hay que tratar de como de equilibrarse, ¿no? En el sentido artístico, ¿no? Ah, Como, por supuesto, viene, ahí viene, o sea, ahí eso es entra mucho el feeling del artista, ¿no? claro, o sea, eso es lo más cagado, ¿no? Eso es lo más cagado. O sea, yo estoy diciendo una cosa muy cagada, ¿no? Pero realmente sí sí hay como que tratar de encontrar ese balance como ser humano, sea, hagas lo que sea, seas carpintero, obrero, metalero, lo que seas así, o te clasifiques en en lo que te clasifiques. Igual a la final todos somos humanos, ¿no? Entonces yo no creo en ninguna etiqueta por tener cualquier estigma de enfermedad de anarquismo, yo no creo en etiquetas así. Yo creo Sí, en sí, la libre expresión totalmente, ¿no? por supuesto. Encasillarse también es algo, es un poquito un error también, ¿no? Eh, Valioso lo que tú dices, hagas la actividad que hagas, pues hazla desde el corazón, poniéndole todo el alma y todo el feeling que puedas, ¿no? Y creo que esto se evidencia muchísimo más con los músicos. Los músicos, de alguna manera, están destinados a movilizar sensaciones, ¿no? A movilizar emociones con su música, con sus letras, con sus melodías. Eh, Igual los artistas plásticos, o sea, escultores o N tipo de artistas, ¿no? Que el artista trabaja con las emociones. Entonces creo que ahí se evidencia muchísimo más lo que tú dices, ¿no? Justamente lo que mencionas, que cuando un artista, cuando un músico le pone el corazón, le pone feeling, le pone alma a lo que está haciendo, quizá tiene un extra, ¿no? Tiene un plus y se nota muchísimo más, ¿no? Claro, claro, se nota muchísimo más porque es desde el alma, ¿cachai? Entonces obviamente va a ser otro nivel de composición si es solo de la cabeza, ¿cachai? Es totalmente otro Sí, nivel, ¿no? sí, sí, te entiendo, te entiendo. Por eso mencionaba la cuestión del arte, ¿no? Del arte que mueve emociones, ¿no? Claro, eso sí, claro, sí. Bueno, te quiero hacer una pregunta. En el rock hay mucha desintegración social discriminando los unos a los otros en cuestiones de género. ¿Qué piensas de eso? En cuestiones de género, hablábamos hablábamos de género masculino y género femenino, O porque sea, si es también, así, porque si es así, o sea, evidentemente, históricamente, pues sí, ha habido una predominancia del género masculino en detrimento del género femenino, ¿no? Y por supuesto, no, la el- pregunta era como más o menos como en qué, como en las tribus urbanas, por ejemplo, que el hip hop discrimina al metal y eso, no era una ah, pregunta de, ajá, en cuanto a tribus urbanas, perfecto, ajá, ya entendí el sentido. Eh, yo diría que sí y no. O sea, es difícil porque, bueno, yo crecí en los años 90, en los 80 y 90, ¿no? Finales del 80 y 90. Y bueno, en los 90, cuando yo era adolescente, cuando estaba entrado en el colegio, la cuestión de la discriminación, o llamémoslo el rechazo, entre géneros y géneros, entre seguidores de una cosa o de otra, era muy fuerte, muy evidente, muy marcada, ¿no? Porque en ese tiempo pues había dos bandos, dos polarizaciones muy marcadas, o eras rockero o eras popero, así de simple. Entonces, sí había ese rechazo, ¿no? Había ese rechazo bastante marcado, pero a la vez había una coexistencia de los rockeros, llamémoslo así, de la gente que gustaba del rock, llámese punk, llámese hardcore, llámese ska, llámese death metal, lo que sea. Había una especie de coexistencia entre todos ellos, ¿no? Había una especie de tolerancia, si se quiere, y el enemigo, entre comillas, era el popero, ¿no? Entonces, eh, pienso que ahí se marcaba muchísimo más la discriminación o el rechazo. De alguna manera pienso que esas cuestiones han ido, si no cambiando, al menos han ido evolucionando.
por eso mi respuesta es sí y no, porque las cosas no es que hayan cambiado del todo, no es que ahora tengamos una tolerancia 100%, ni que nos llevemos todos bien. Ahora quizá hay otro tipo de rechazos, ¿no? Hay otro tipo de polarizaciones. En un momento dado, pues el rockero del sur no se llevaba con el rockero del norte, por ejemplo, ¿no? Y eso todavía se mantiene. En algún momento, pues la gente que gusta del heavy metal no soporta a la gente que gusta del indie, por ejemplo. Entonces, la cuestión de la tolerancia o la cuestión del, del, del rechazo no es que haya desaparecido. Sin embargo, se puede ya tocar esos temas y se puede hablar, se puede analizarlos tal como estamos haciendo, tratando de hacerlo acá. Cosa que antes no existía, ¿no? Cosa que antes era muy difícil tratar de ser tolerante, pues, porque estabas con los Claro, unos o estabas con los otros. claro, como muy Oh, mal visto ver a un copero con un rockero, ¿no? Eso era sí, súper mal ujú, visto, ¿no? O como Guns N' Roses versus Nirvana, porque yo soy hard rock machista, o yo, ahí era lo que tú decías también, ¿no? La cuestión de género hombre o mujer y del sistema patriarcal y todo, ¿no? exacto, exacto, Ahora, ajá. eso también viene, ¿no? Como el hecho de que Kurt Cobain era feminista y Axl Rose era un extremo machista, sí. Exactamente, pero y mira que un poquito el feminismo de Kurt Cobain fue un poco mal interpretado también en esa época, ¿no? Fue un poco como que también vilipendiado y como que, como digo, fue mal interpretado. No se lo entendía a Kurt Cobain como un feminista, como un, no activista, sino como que una persona que reivindicaba los derechos también de las bandas y de los músicos mujeres, ¿no? Entonces era un poco extraño para esa época. A pesar de que había músicos inmersos, pues había bajistas, cantantes, todo tipo de músicos inmersos, de músicos me refiero a femeninos, ¿no? Claro, Había, como esta banda El Seven o Courtney Love, exacto, bueno, que son gente muy white trash también porque se inyectaban heroína y todo, y también a veces, o sea, bueno, Kurt Cobain era un tipo muy sensible, pero también tenía mucho de white trash, ¿no? Por, por inyectarse heroína y todo eso, ¿no? También el tema de las drogas, yo creo que también no es que quiero discriminar a nadie, pero bueno, lamentablemente en mi familia, personalmente, es como que yo vengo de una familia, como se podría decir, entre comillas, clase media alta, que sí tienen como esa discriminación al otro, ¿no? De como de menospreciar así, a veces como en broma, ¿no? De embromar, así, de menospreciar al otro, que eso a mí no me gusta, ¿no? Y yo he tratado de desarraigarme de eso, y sin embargo a veces es como que yo lo tengo bastante presente, ¿no? En eso de discriminar al otro así por su condición social, ¿no? Y eso es algo que me quiero desarrollar por completo, pero es todo un proceso también, ¿no? sí, por supuesto, es un proceso social muy complicado, sobre todo acá en nuestra sociedad ecuatoriana, latinoamericana, que somos muy clasistas, tenemos muy arraigada esa cuestión del Claro, clasismo. hay mucho problema del clasismo, es muy lamentable eso, ¿no? Sí, como digo, es una cuestión muy arraigada, viene ya pues de años de aculturización en ese sentido y ha pasado siglos con ese arraigamiento del clasismo, ¿no? Viene cosa desde la colonia, diría yo. Entonces, tratar de erradicarlo así de primera mano es súper difícil, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. No digo que sea imposible, ¿no? Pero pasa muchísimo por la educación, pasa muchísimo por el respeto, pasa muchísimo por el cambio de mentalidad, por la idiosincrasia. Entonces, tratar de llegar a comulgar todos esos factores para mí es muy complicado. Entonces, sí, pues se puede un poco predicar con el ejemplo, ¿no? Un poco tratar de no ser uno el que haga ese tipo de cosas y, bueno, con eso intentar cambiar un poco la sociedad Exacto, desde exacto. nuestras trincheras, ¿no? Claro, como hay no sé si es un poeta o un escritor que dice, si no, aunque no lo sientas,
o sea, sigue a los que tienen fe, ¿no? O sea, aunque no lo sientas, sigue a los que tienen fe, pero yo diría como hacerlo a tu manera, ¿no? Exacto, cambiar Hacerlo a tu manera, ¿no? desde nuestro propio ser, ¿no? Empezar a cambiar o tratar de cambiar, ¿no? Por lo menos nuestro entorno, si no la sociedad, por lo menos el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Claro, eso sí, totalmente así. A ver, ¿qué impacto tiene la música latinoamericana como Charly García, Spinetta, pero principalmente de Beatles en la música, así en general? O sea, Bueno, como ya hemos señalado, no sé si por ahí va tu pregunta, como ya hemos señalado, pues los Beatles influyeron a nivel mundial de manera exponencial, ¿no? De manera impresionante. Y creo que muchos de los músicos que luego fueron famosos, incluyendo a Spinetta o qué sé yo, de Soda Stereo, por mencionar un par, eh, creo que muchísimos han mencionado que su inspiración fue pues ver o escuchar por primera vez a The Beatles, ¿no? Entonces, eh, para mí, la influencia principal de The Beatles es el querer, o sea, que una persona quiera ser músico. Y eso es una influencia increíble, ¿no? Yo he oído muchas entrevistas, no me viene a la mente este momento, pero muchas entrevistas de músicos que mencionan justamente que se hicieron músicos por haber visto a The Beatles en N programa de televisión o por haber escuchado un disco de los Beatles, ¿no? sí, Entonces, para mí como que la influencia principal es que haber influenciado a la gente, a personas, para que digan, yo quiero ser músico, y que luego esos músicos se conviertan en un Spinetta, pues se conviertan en un Charly García, qué sé yo, se conviertan en las grandes estrellas latinoamericanas, ¿no? Porque también no podemos negar que The Beatles influenciaron también a Latinoamérica, ¿no? No solamente en los países anglosajones o de habla inglesa, también en Latinoamérica obviamente está la influencia de The Beatles musical, incluso cultural. Entonces, pienso que hay mucho tipo de influencias que ellos tuvieron y habría muchísimo que agradecerles, ¿no? Pero para mí creo que no sé si me hago entender, pero la principal influencia es eso, haber hecho que personas hayan querido ser músicos. Entonces es algo quizá simple o sencillo, pero para mí es esencial, ¿no? claro, y son unos manes que vienen de la clase obrera, por ejemplo, la mamá de Ringo Starr era empleada, no era empleada doméstica, y los manes fueron como que evolucionaron a todo nivel, a nivel espiritual y todo, y no quiero menospreciar el trabajo doméstico porque también es una labor muy noble, cualquier labor es noble, ¿no? Por supuesto, Labor es noble en cualquier sentido de la palabra, ¿cachai? Entonces, por supuesto que sí. pero digo, evolucionar culturalmente ya es otra cosa también, ¿no? O sea, evolucionar en la ideología, ahí sí entra la cabeza, ¿no? Ahí es todo, de todo un poco, ¿no? Sí, yo pienso que de alguna manera justamente este hecho de que The Beatles sea una banda de una periferia de la capital, ¿no? Son de Liverpool, de una ciudad que no es la capital, que hayan salido de la posguerra en un ambiente sumamente pobre, eh, en una ciudad pues que estaba recién tratando de recuperarse de esta debacle, de esta crisis. Eh, Justamente eso ayudó para que dentro de mi pensamiento, creo que eso les hizo un poco más creativos, un poco más observadores, los hizo un poco más de tener un poco más de feeling dentro de sí mismos para poder proyectar eso en composiciones musicales, ¿no? Claro, Pienso que todas, pienso que todos estos factores que se juntaron ahí, es decir, la pobreza, la marginalidad, el ser desde una ciudad outsider, periférica, eso ajá, de salir de la posguerra también, obviamente, todo eso fue juntándose dentro de las personalidades de estos muchachos que su talento era innegable, pero yo pienso que esto también potenció a que el talento pueda ser mucho más proyectado, ¿no? claro, eso sí, ¿no? Y también da otro estilo de sensibilidad, ¿no?
de sensibilidad, Exacto, ajá, exacto, a eso me como refiero. Ujú, a eso me refiero justamente. otro tipo de sensibilidad daba, ¿no? A los manes les dio una sensibilidad bastante amplia, ¿no? Sí, y quizá les obligó a ser mucho más creativos también, ¿no? Quizá les obligó a gastarse un poco más las neuronas y tratando de decir lo que querían decir o tratando de sobresalir de otra manera, ¿no? Entonces, pienso que todos esos factores, eh, a pesar de ser malos, no les jugaron en contra, sino todo lo contrario, aunque suene extraño y redundante, ¿no? No les jugaron en contra. Claro, no, o sea, claro, porque sí les podía la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy fuerte, que sus papás vivieron eso, ¿no? Y no, bueno, John Lennon vio cómo su madre fue asesinada por un carro, ¿no? Que es totalmente catastrófico, ¿no? Por Pero, supuesto. pero, pero sí, no es como, es eso, ¿no? Es buscar ahí siempre en lo malo lo bueno, ¿no? Por supuesto, a eso es exactamente lo que me refería, mi querido Luciano. Todas esas cosas creo que ayudaron a que la banda sea pues poco a poco fuerte, ¿no? Pues, que tenga personalidades fuertes dentro de la banda. Eso y también quizás su etapa de Hamburgo, ¿no? Su etapa de ir a tocar en Alemania también me parece que fue muy, muy importante y que un poco fue forjando la personalidad de la banda. Claro, ahí comenzaron en Hamburgo, tocaban clubes, les daban drogas, ¿no? Para que estén activos ahí en el night show, entreteniendo a los aristocráticos o no sé, a los burgueses, no sé, Sí, bueno, sí, sí, sí. Esa etapa de ellos, esa etapa muy creativa de ellos, ¿no? Es una etapa muy, muy particular porque pienso que eso se ha perdido también un poquito ahora, ¿no? La cuestión de forjarse la carrera de músico en escenario, ¿no? En la ruta, ¿no? Haciendo shows, jugándoselas en los shows, tratando de mejorar siempre. eh, en la práctica, ¿no? Eso es lo que a mi criterio se ha perdido un poquito porque ahora ya pues la cuestión tecnológica es mucho más inmediata, ¿no? Haces un disco en tu casa, en tu home studio y lo sacas por Spotify y todo bien, no ha pasado nada. Entonces, eh, creo que esa cuestión no sé si se ha perdido, pero se ha diversificado, ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora es una cuestión muy, muy distinta. claro, es una, claro, porque antes ibas y grababas en el estudio clásico ahí con las perillas, con las 50.000 perillas, y ahora tienes una interfaz de audio y le grabas en cualquier programa como Logic, Cubase, así, cualquiera, ¿no? Entonces, Ojo, es- y ojo que eso no tiene, no estoy quitando el mérito ni estoy desmereciendo ese trabajo para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Me parece increíble que ahora se pueda hacer esas cosas, ¿no? Ahora se pueda uno hacer la música desde su casa, concentrándose en lo que quiere hacer. Me parece algo increíble, ¿no? Que jamás hubiese pensado que iba a suceder. A lo que me refiero es que quizás se ha perdido un poquito la cuestión del músico sobre el escenario, más, con más, digamos que más en contacto con el público y forjarse la carrera desde el escenario. A eso me refiero. claro, como algo más de marketing, claro, de algo más, porque ahorita es algo más de marketing, ¿no es cierto? Que es De cierta manera, sí. en la industria de la música, que es marketing, como Justin Bieber, Lady Gaga, todos esos artistas que igual hacen música, pero para mí, Justin Bieber, o sea, yo he cachado que el man ha tocado batería, ¿no? Pero yo solo, o sea, yo le respeto por tocar batería y no por las mierdas que hace de así comerciales, ¿no? Claro, claro. Son opiniones, ¿no? Entonces, igual, no consumo tampoco mucha de ese tipo de música. Igual pienso que ya no No, estoy en edad de es que consumir claro, ese tipo de es que, música. claro, es que de ley te enteras por la farándula y todo, es como yo, te enteras por la farándula o sea, yo me he enterado, al menos de mi caso personal, yo me he enterado por la farándula y todo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Como digo, no podría opinar acerca de Justin Bieber, por ejemplo, porque
no he escuchado, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, como que es obvio que tiene una influencia, ¿no? En el público juvenil, muy adolescente, obviamente, y que gusta de su música. Es una música hecha para otro tipo de público, ¿no? Entonces, no he escuchado, realmente no me ha llamado la atención hacerlo. Sí, a mí tampoco, o sea, solo vi, creo que estaba compitiendo con Chad Smith ahí como un challenge o algo ahí, estaban con el Tocando bajista, batería. tocando batería y Ah, el man toca increíble. súper arrecho, así, toca full arrecho, así. O sea, yo creo No, que tal vez puede ser que los papás, puede ser la clásica historia de que los papás lo obligaron así a, así a explotar la guagua para hacerle famoso, no sé, bueno, no sé la historia del man, porque tampoco es que me claro. interesa para nada, ¿no? En todo caso, talento parece que sí, sí, al menos sí tiene, ¿no? Sí, al menos sí, en eso sí. Bueno, a ver, ¿te identificas con una clase social en específico? ¿De qué clase social te consideras? ¿Cómo crees que The Beatles influyen en la música latinoamericana como Charly García y Spinetta, que son como los grandes pilares del rock argentino y rock latinoamericano en general, ¿no? Ujú. Bueno, de esa cuestión ya un poquito, ya tratamos de ese tema. Y en cuanto a clase social, no sé, ¿no? Pienso que aquí en Ecuador la mayoría o el 95% somos clase media, ¿no? Entonces, pienso que igual, ¿no? Soy en clase media, clase trabajadora, que, que bueno, se, se la busca día a día, ¿no? Aquí en el Ecuador creo que la mayoría nos pasa igual. Sí, exacto, sí. Sí, fue como una pregunta media repetida porque sí, ya hablamos de eso, ¿no? Sí, sí, ajá. Eh, bueno, aquí hay otra pregunta igual de diferencias sociales entre ingleses, gringos y latinoamericanos. Creo que sí tengo que reformular más las preguntas para las entrevistas. Como, eh, a ver, esta está buena. ¿Qué te produce al oír de Beatles, Charlie García y Spinetta? Bueno, son, a pesar de ser músicos un tanto diversos o distintos, eh, pienso que tienen algo en común, que es la creatividad extrema, ¿no? Tanto Spinetta, tanto Charly García como The Beatles han tenido una creatividad increíble como músicos. Eh, Como digo, algún momento siempre me levanto en una mañana y me da ganas de escuchar The Beatles. A mí me provoca múltiple cantidad de emociones, ¿no? A veces estoy eufórico y quiero escuchar Helter Skelter, a veces estoy eh, como que sentimental, por decirlo de alguna manera, y me da ganas de escuchar, qué sé yo, Blackbird, Ok, o a yo veces, sí. sí, o por ejemplo me da ganas de escuchar, últimamente me ha dado muchísimas ganas, por ejemplo, de escuchar los dos temas últimos que sacaron de Beatles, ¿no? Los temas que se armaron para la Anthology. Eh, Real Love y el otro es, se me escapa este momento el nombre del otro tema que sacaron para la Anthology. Frío saber, tal vez. Exacto, Freeze the Bird, perfecto, gracias por sacarme del lapsus. Sí, Freeze the Bird y Real Love, por ejemplo, esos dos temas me han dado muchas ganas de escuchar en estos últimos meses, digámoslo así, ¿no? Eh, es como te digo, me provoca muchísimas emociones. Por ejemplo, Real Love, escuchar ese pequeñísimo, muy pequeñísimo solo de guitarra que le mete George Harrison, Es me como parece algo, súper, la psicodelia es increíble y el tema Free ese es otro, ¿no? Es otro. as a bird. Na, Es na, fabuloso, na, ¿no? na, Sí, na, na, na. Es de en particular me refería a esta cuestión de Real Love, es por ese solo de Harrison, porque esa canción sí existe, ¿no? Existe en la versión original de Lennon, solamente en piano, ¿no? Es una canción un poco seca, que no tiene matices. Es lindísima, obviamente, ¿no? Pero
la versión que ya sacaron con los Beatles, luego adicionalmente con los instrumentos de Harrison y McCartney y de Ringo. Ese pequeñísimo solo de guitarra que, no sé, dura, me parece que unos 5 o 6 segundos. Es fabuloso el matiz que le da ese pequeñísimo solo de guitarra, ¿no? Y ahí se ve mucho la maestría sentimental que tenía Harrison con su guitarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa canción me provoca unas emociones fabulosas cuando estoy con muchas ganas de tener ese tipo de emociones. Entonces, la música de The Beatles es tan diversa que, como te digo, me provoca emociones diversas, como te digo, mucha adrenalina, por decirlo, mucha paz, por ejemplo, eh, dependiendo de la emoción que quiera lograr, ¿no? Y me pasa un poco igual con Spinetta y con García, que a pesar de que no empecé escuchándolos desde que yo era desde que empecé a escuchar música, no me aficioné mucho al rock argentino, no fui fan, digámoslo, ni de Spinetta ni de García, pero me llegaron en una época especial de mi vida en donde pude asimilar muchísimo mejor la música de ellos, más que nada de Spinetta, ¿no? Que se convirtió en uno de mis músicos favoritos. Charly García lo respeto muchísimo como músico, como el genio que es. No, no, no digamos que no me puedo catalogar como fan de Charly García, pero lo respeto como el gran músico que es, ¿no? Cuando vino acá a Ecuador las 2 veces, pues me fui a los conciertos que dio acá, porque obviamente es inevitable salir de la influencia de un músico tan extraordinario como es Charly García, ¿no? Y Ah, igual cuando vino acá, yo no cachaba, nunca caché. Sí, sí, Charly García vino 2 veces acá a Ecuador, ¿no? Claro que sus conciertos no fueron de la espectacularidad que hubiésemos esperado. El primero fue Ah, no, regular y el... no, ya, ahorita me estoy acordando, creo que sí que fue Sí, un sí, desastre que el man le metieron a la cárcel por exacto, hacer relajo. Es que, exacto, claro, es que el man, exacto. literalmente, como dice su frase, el más cuerdo es el más delirante y yo creo que representa el mismo porque el man es súper friki, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es justamente ese concierto del que tú dices fue el segundo concierto en el que no tocó prácticamente nada, ¿no? Salió, tocó media canción y se enojó, botó todas las cosas y bueno, pues se armó un problemón, ¿no? Pero bueno, Ah, estuve yo igual, me fui a ver porque era importantísimo estar ahí, ¿no? Era importantísimo ver ese tipo de shows. Igual cuando vino Cerati como solista, igual cuando vino Spinetta, también vino una sola vez acá a Ecuador, también era inevitable estar ahí, ¿no? Entonces, siempre trato de consumir esa música en vivo también en los shows, como buen aficionado a la música, como buen melómano trato de ir a todos los shows que puedo, sea de death metal, sea en este caso, como de música tipo Spinetta, ¿no? Rock and roll, lo que sea. Incluso tuve el chance de ver una banda que se llamaban The Beats, no estoy seguro si eran chilenos o eran argentinos, no como estoy The seguro. Beat, así, como The Beat, Sí, anula, sí, adulando pero los Beatles, esta, no sé. sí, pero esta banda, la particularidad es que es una banda de clones, ¿no? Exactamente clones de The Beatles. Son clones de The Beatles, ¿no? Es The Beats. Como digo, no recuerdo la nacionalidad de ellos, pero vinieron acá a Ecuador, hicieron un show y la particularidad es que ellos se parecen físicamente muchísimo a los Beatles y usan los trajes patentados de los Beatles, ¿no? Usan, incluso creo que han tenido acercamiento con los Beatles sobrevivientes, creo que usan incluso los instrumentos de la época. Es decir, es lo más cercano que se podría estar a una especie de show de los Beatles, ¿no? Ese show lo dieron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura ya hace muchos años, si no estoy mal, a principios de los años 2000. Vino esa banda, ¿no? Y era espectacular porque era como ver, de alguna manera, ver a los Beatles, ¿no? O sea, si te engañabas a ti mismo, si engañabas a tu mente, podrías decir que estabas en un concierto de los Beatles, primeramente Claro, porque pero eran parecidos claro, físicamente, ¿no? Eran claro, muy parecidos físicamente, las voces eran exactamente iguales a The Beatles, o sea, era muy trabajado el show de estos tipos, ¿no? Era muy trabajado, minuciosamente trabajado. o sea, estaba Tanto, perfecto, así, todo así. sí, 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 no tienes idea, yo me quedé realmente pasmado de lo bien trabajado que estaba el show de los tipos, ¿no? Era, como te digo, instrumentos, parecido físico, voces, juego de voces, todo, o sea,
era musicalmente muy bien, y ellos tocaban, ¿no? Tocaban en vivo, obviamente, ¿no? Tocaban en vivo sus instrumentos y cantaban en vivo, y cantaban exactamente parecido a los Beatles. O sea, era una cosa alucinante verlos O en sea, vivo. como ver la reencarnación de John Lennon y George Harrison. Sí, Sí, exacto, algo así, algo, exactamente. O sea, era increíble, ¿no? Eh, Tenía sus diferencias, ¿no? Pero eso lo cachaba solamente un buen fan de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, claro. el zurdo no era el que hacía de McCartney, por ejemplo. El zurdo era el que hacía de Lennon. Ya, Ese, o sea, esa se pequeña. cambiaron los roles, los papeles Sí, ahí. exacto, sí, se tenía que cambiar. Igual el que hacía la voz de Harrison era el personaje de McCartney, por ejemplo. Entonces, el que tenía mejor voz era, era el que hacía de Harrison acá, ¿no? En esta No banda. te Pero son dejaron. cositas muy pequeñas, ¿no? Cositas muy pequeñas que no, o sea, pasaban hasta cierto punto desapercibidas por lo romántico que era la cuestión, ¿no? Lo romántico de ver a la reencarnación de los Beatles en escena. Entonces, ese show, por ejemplo, también tuve el chance de verlo, ¿no? Acá en el país y como te digo, entonces he estado tratando, soy alguien que trata de consumir mucha música en vivo, mucho concierto en vivo, mucha música también física, muchos discos, compro muchos discos, tengo una gran colección de discos. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas te van nutriendo, ¿no? Te van nutriendo y te hacen sentir la música quizá de otra manera, ¿no? Entonces, Claro, para mí escuchar música de The Beatles, para mí escuchar música de Spinetta, es, de, es una cosa de otro mundo, ¿no? Se siente un feeling muy, muy especial. claro, y Spinetta era también un tipo muy, muy sensible, ¿no? Y Por Charlie supuesto. era el otro extremo en cambio. Pero, pero sí, o sea, es eso, no es como, o sea, tú te consideras un amante de la música, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y eso es increíble porque supongo que si escuchas una canción de reggae o de ska y death metal es como que te vuela la cabeza porque son totalmente otros géneros totalmente distintos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tuve la suerte de hacer radio hace ya un tiempo atrás, porque soy comunicador social, ¿no? Como te decía. Eh, hice radio, pues, a inicios de los años 2000. Y, y bueno, me especializaba mucho en rock, pero también ponía mucho, por ejemplo, ska. Hice un especial de ska, de la historia del ska. También ponía mucha música latinoamericana, trataba de ver la manera de encontrar peculiaridades en la música, cosas especiales con las que podía compartir. Por ejemplo, hice un especial de los 10 discos que más han influenciado en Latinoamérica, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios musicales siempre me llevaban a ver y a sentir la música de otra manera, ¿no? De una manera muy especial, eh, quizá distinta a cómo la ve la gente que no está tan involucrada en la música, digo yo, ¿no? Claro, o sea, de una manera muy sensible, no puede ser, ¿no? Sí, pues algo así digo yo, ¿no? Siento que la música es una parte muy, muy esencial de mi vida, a pesar de que no la practique, ¿no? Eh, la tengo muy, muy palpable dentro de mí y todo el día estoy escuchando música, todo el tiempo estoy escuchando discos, tratando de descubrir nueva música, nuevas bandas, cosas increíbles. Siempre discuto cuando dicen que el rock está muerto, por ejemplo, porque eso es una falacia totalmente, eh, porque todo el tiempo está saliendo nuevas bandas, todo el tiempo está saliendo nueva Claro, música. Hoy en día, sobre todo con la tecnología, es muchísimo más fácil encontrar más música y bueno, entonces claro, sí, yo no, es un ejercicio, ¿no? sí, o sea, yo digamos de eso como que del rock está muerto, yo prefiero no tomármelo en serio, ¿cachas? Porque es como es opinión personal de cada persona y es a veces, creo que el humor creo que lo que salva todo, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto. Ujú. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, a ver, ¿quieres ir cerrando o pasamos a otra pregunta? ¿Te parece? No sé qué quieres. Como tengas, si tienes alguna otra cuestión, pues encantado. Si no, vamos cerrando, no hay ningún problema. Vale, a ver. em,
John Lennon decía, all we are saying is give peace a chance, pero también era muy anarquista a la vez. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no sé hasta qué punto podríamos llamarle anarquista, ¿no? A una persona como John Lennon que tenía mucha pasión por lo que él predicaba, mucha pasión en su última etapa, pues por la paz, ¿no? Por esto de ser antiguerra, ¿no? Que era más una postura personal, más que ser un deje de anarquismo por sí mismo, ¿no? Creo que era una protesta social. Eh, Creo que era un tipo muy cerebral en lo que él hacía, pero siempre centrado en su arte, ¿no? Era un tipo muy metido en su arte, en su propia arte. Y por eso, pues, su protesta de alguna manera la hizo de algún modo artístico, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, pues, en este documental, me parece que te comentaba, me parece que también o creo que es en otro documental, no estoy seguro, bueno, he visto muchas cosas que a veces la memoria me traiciona, pero se habla de una conspiración política en contra de John Lennon justamente por ser una persona influyente en la juventud, con su mensaje, con su música y por supuesto con su protesta social. Eh, Había una conspiración política, según este documental, justamente de desaparecer a Lennon, o de desaparecer al menos de su mensaje, ¿no? Tratar de acallarlo de alguna manera o de desprestigiarlo para que los jóvenes eh, no tomen esa postura política en contra de la guerra, no se arme un caos social a partir de John Lennon como un personaje, como una opinión social, ¿no? Como un líder de opinión social. Eh, bueno, este documental habla un poquito de estas implicancias políticas que estaban inmersas en todo el desarrollo pues, de esa época de John Lennon, ¿no? De esa época de ser un protestante, de ser un personaje público con un mensaje de paz. Entonces, no sé hasta qué punto se podría llamarlo por sí mismo un anarquista, ¿no? Él tenía sus pensamientos, su manera de pensar, hacía sus cosas a su manera, hacía su arte y pues vivía de su arte. Entonces, creo que creo que lo importante de John Lennon fue tomar su postura y dar su mensaje dentro de su pensamiento político, ¿no? Hacia la paz, hacia la antiguerra. Eso es muy importante. Eh, no sé si, no sé si eso sea suficiente para poder llamarlo anarquista, pero desde mi perspectiva, para mí más bien era un pacifista, ¿no? Sí, era un pacifista porque con Imagine ya fue el éxito mayor, ¿no? Con Imagine fue el éxito mayor de John Lennon, ¿no? Que fue realmente un éxito súper pacífico y también por eso el man se convirtió en un enemigo público porque no le convenía que la gente se quede encerrada en la casa, ¿no? Y totalmente, ¿no? Encerrada en la Imagine, casa y también yo creo que hay como también conspiraciones de que le pagaron a este man para que le dispare al loco ese que era su fan, así. exactamente, sí, se habla un poquito de eso. De este tipo de teorías, ¿no? De este tipo de teorías de conspiración también. ¿Dónde está inmerso también la política norteamericana, el gobierno de aquel entonces y todo lo que se trataba de acallar, ¿no? En cuanto a lo de la guerra de Vietnam y toda la implicación social que tenía, ¿no? En los Estados Unidos en aquella época. Eh, entonces yo creo que Imagine es el legado, ¿no? El legado palpable que dejó Lennon luego de su fallecimiento, pues este disco y esta etapa, pues alcanzó otra dimensión, ¿no? Nos dejó a todos pensando acerca de la paz y cómo un hombre que hablaba tanto de la paz, pues finalmente termina asesinado. Claro, es totalmente irónico y paradójico, ¿no? Pero yo creo que el ser humano se constituye de lo paradójico, ¿no? Muchas veces somos muy paradójicos y yo creo que eso enriquece la vida también, ¿no? Como Sí, sí, eso de, esa,
eso que es paradójico, ¿no? Sí, yo pienso que jugárselas dentro de uno, dentro de del desarrollo de uno mismo, ¿no? De lo que uno hace, arriesgarse de alguna manera también es entrar en esa paradoja, ¿no? En esa antítesis de que hacemos una cosa o no la hacemos, o simplemente nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿no? Entonces, Claro, como sí, el ser humano es un universo extraño. sí, totalmente somos una especie muy especial, ¿no? Es una, por el hecho de tener raciocinio ya nos convierte en una especie letal, mortal o pacifista o de muchos universos, ¿no? O sea, o sea, de muchos universos, ¿no? Porque cada persona es un universo diferente, ¿no? Exactamente, a eso me refería con, con la opinión que te daba hace un momento. Claro. Y bueno, verás, ya para ir cerrando, ¿consideras que los Beatles son la base musical de muchos géneros? De cierta manera yo pienso que sí, ¿no? Pienso que sí porque se lo reconoce como una potencia evolutiva musical, ¿no? Una potencia compositiva que evolucionaba dentro de sí misma en cada disco. Podemos hablar de muchas bandas, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, de la genialidad de Brian Wilson, de los Beach Boys, por ejemplo, que hizo Pet Sounds, y que esa fue la cúspide de su creatividad, justamente compitiendo contra la creatividad de The Beatles. Eh, pero no, no va más allá de eso. Sin embargo, The Beatles en cada disco, hasta el final de su discografía, siempre tenía un halo de evolución, algo novedoso, algo que escuchar. Entonces, para mí sí influenciaron de manera positiva a muchos géneros. No, no, no podría decir que los crearon, ¿no? Como por ejemplo el heavy metal, quizá por ahí eh, O Skelter o inspiraron. Jeff Blues que es puta un blues que es de otro mundo, ¿no? Con Lennon, la letra de my mother was for the universe, my father was, no, no me acuerdo bien, pero eh, Another of the universe. Yes, I'm lonely. Wanna die. Y Sí, Skelter ahí. Y you get to the bottom. Na, 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 na. I see you again. Es, es emocionante, sí, tienes te razón. vuela la cabeza, es increíble. Y luego vas a una, luego vas a una balada y luego vas a una balada como Hey Jude, don't make it bad. Y es como, es otra cosa, ¿no? Así. Por supuesto, eso digo, los temas que mencionabas pueden ser una especie de antecedente del rock duro, del rock and roll o del hard rock, digámoslo así, ¿no? Eh, no sé si influencia directa, diría que no, pero sí tal vez una especie de antecedente, ¿no? Una especie de primera piedra hacia otros géneros. Quizá influenciaron muchísimo más en la industria, en la industria del pop y del pop rock eh, por sí mismo, ¿no? Per se. Es decir, eh, los Beatles se convirtieron en una especie de producto. Bueno, eran primero un producto, ¿no? Una banda que a lo mejor se fue de las manos de un poco de Brian Epstein, que quizá no visualizó que podía ser tan grande esta cuestión. Eh, pero pienso que la influencia de ellos hacia los géneros, sí podríamos mencionarlo como cierta, como certera, como una piedra como una primera piedra, ¿no? Dentro de algunos géneros. Ya hablemos del progresivo, hablemos, qué sé yo, de la psicodelia. Algunas cosas en este sentido, sí, pues la evolución de los Beatles es importante mencionar como una especie de semilla para la ramificación del rock, ¿no? Y para creación de muchas otras cosas. Pero principalmente, desde mi punto de vista, el aporte principal que tuvieron es hacia el pop rock y hacia la industria musical. O sea, delinearon mucho de lo que luego vendría
a constituirse la industria musical alrededor de superestrellas de pop y de pop rock, ¿no? Eso quizá es el aporte más notorio, ¿no? Pero más allá de lo musical. Ahora en lo musical estrictamente, pues como te digo, pienso que sí, muchos de los discos de ellos contienen semillas que luego poco a poco fueron germinando en otros nuevos ritmos, en otras nuevas tendencias musicales, ¿no? Variado a Claro, partir del rock. en muchos géneros, porque, verás, hicieron un experimento en el Oriente, así, en el Oriente y en Asia, me parece, así, como les pusieron a Charles Chaplin y The Beatles y pusieron, y querían ver qué efecto hacía en su, o sea, qué efecto hacía, ¿no? En la gente, como experimento social. Y los manes se reían y disfrutaban de los Beatles. Entonces, es para que veas que es universal y ni siquiera les conocían y creo que también fue en el África, bueno, no sé bien, pero esa es una anécdota de mi vieja que la man es full bitlómana, ¿no? Increíble, increíble, no conocía esta anécdota. Ajá. Eh, bueno, así, creo que llevamos como 1 hora y media y ha sido del putas conversar contigo, ¿eh? ¿En serio? Se me ha ido el tiempo volando. Sí, yo creo que sí, fue full del putas conversar con vos, en serio. Gracias, Muchas por haber gracias. aceptado la entrevista conversatorio, slash conversatorio, como se llame. Eh, No, me sorprendió a mí más bien que me inviten, ¿no? He participado en algunas cosas, pero como te dije, tal vez me siento más cómodo siendo entrevistador que entrevistado. Pero bueno, hablar de música para mí es muy particular y pasan estas cosas, ¿no? Se puede hablar horas y horas y es lo bueno, ¿no? Es lo chévere. Y te felicito por tu espacio. Trata de mantenerlo, diversifícalo y trata de mejorar muchísimo de acuerdo a esta experiencia, ¿no? Me parece genial que tengas me parece genial que tengas ¿cómo te digo? O sea, una especie de vocación por tratar de conversar acerca de la música, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Porque pocas personas tienen esa capacidad, ¿no? Me gusta mucho tu entusiasmo, me gusta mucho que hayas armado este programa, este espacio, ¿no? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a ti por, por hacerme parte de este espacio. ya sabes, cuando quieras, eres totalmente bienvenido, Alex, y ya, eres totalmente bienvenido, sí. Me caíste súper bien, eres súper buen trip, una persona de mente abierta. eh, Muchas gracias. Y nada, ya conversaremos ahí. Y Perfecto, dale, entonces eso sería todo así. Gracias perfecto. por tu Te, participación, así. Te agradezco mucho por el espacio, por la oportunidad. ¿Ah? Sigue adelante. Gracias, Luciano. Y bueno, esperemos que tener muchísimos más programas como estos. Sí, y que la gente, justamente es para que, como tú dices, es para que la gente se motive también como a crear sus propios espacios anarquistas o como se los llame, ¿no? Que de rock and roll o de lo que quieran hacer, de hip hop, de lo que sea, ¿no? De, Excelente. claro, de hacerlo desde el corazón, ¿no? Y de la cabeza también. Y nada. Y Listo, entonces te mando un fuerte abrazo. ¿Ah? Cuídate mucho y gracias por la oportunidad. igual, gracias, loco. Ya nos vemos. Chao. Chao, saludos.